La primera para José. Dice, en el escenario 2, con alta faena de novillos y una oferta de terneros insuficiente, que llevaría a una baja de stock. ¿Correcto? Sí. ¿Hasta dónde podría llegar esa caída? ¿Volvemos a los ciclos ganaderos previos a los 90? ¿No hay una reacción en los precios del ternero que traccione un aumento de los destetes y la oferta de machos? Sí, ¿está abierto esto? Sí. Correcto, ¿no? La proyección ahí es simplemente asumiendo una cierta relación entre lo que se extrae y lo que se repone. Pero, por supuesto, los mercados reaccionan y hay un cambio en las relaciones de precios. Es difícil proyectar el futuro. Uno se plantea ejercicios y en esos ejercicios tiene que armarse un cuadro en donde quiere mirar qué cambia si yo muevo esta variable. Pero como el sistema es muy complejo, en la realidad ese experimento no es posible. Entonces, de última van a haber un montón de variables jugando al mismo tiempo y algunas se van a compensar con otras. De manera que sí, no hay que tomarlo como una predicción, hay que tomarlo simplemente como un ejercicio mental, digamos. Gracias. Esta pregunta creo que es para Carlos y para Gonzalo también, en la medida de lo que mostraba Gonzalo hacia el final, de la retribución de algunos factores. Quizás no hiciste ninguna referencia, pero ¿qué pasa con el capital productivo de estas empresas respecto a su depreciación? Tanto pasturas, equipos, infraestructura, en todos estos años. ¿Tienen hoy la capacidad de consolidarse empresarialmente? Porque de alguna manera, de mediano a largo plazo, va a tender a influir sobre la productividad. No sé, Carlos, de repente, si hay alguna información respecto a esto. Primero, la depreciación del capital está como un costo en todos los ejercicios, excepto la tierra, que por definición, desde el punto de vista económico, no se deprecia. Todo el resto del activo tiene una depreciación, o sea, está cargada en los costos de producción. Eso por un lado. Y después lo que nosotros estamos viendo en el nivel de activos, aislando el efecto tierra, digamos, que sabemos que al menos en términos reales se ha valorizado bastante en los últimos 20 años, las empresas mantienen el valor del activo. O sea, ese costo de depreciación podemos decir que es reinvertido en la empresa y mantienen los valores de activo, incluso creciendo en algunos casos en el área de pasturas. O sea, la reinversión es mayor que el costo de depreciación, o sea, crece en el área de pasturas si uno mira en el largo plazo, no en estos 2 o 3 últimos ejercicios, que fue lo que nosotros hicimos mención, pero hay un crecimiento lento pero sostenido del área de pasturas. Entonces, en definitiva, lo que parece que está sucediendo, de acuerdo a la información que nosotros tenemos de estas empresas que monitoreamos, es que el valor de activos se mantiene y hay una reinversión a punto tal que permite ese mantenimiento. Y si uno mira los niveles de rentabilidad, por ejemplo, que también es otra forma de meter el activo en la cuenta, digamos, nosotros no mostramos ningún indicador, pero bueno, en los últimos 2-3 ejercicios la rentabilidad sobre el activo total está entre 3 y 5%, y la rentabilidad sobre el activo semoviente está en promedio, estoy hablando, ¿verdad? Está entre 15 y 18%, con valores de hasta 40%. Entonces, eso da cuenta que a pesar de las dificultades climáticas que sobre todo vimos en este año y de precios en esta zona y en este ejercicio, en esa mirada más de largo plazo que entendemos nosotros que es la mirada que hay que tener de la ganadería, sobre todo mirando en los niveles de activo, las empresas han logrado mantener e incluso tener crecimiento de los valores de activo, sacando el tema tierra, que en realidad es un valor, o sea, la valorización es ajena a las decisiones del productor. No sé si Gonzalo quiere agregar alguna cosa, seguramente. En nuestro caso,
al igual, entendiendo de que la mirada de las empresas es más allá del ingreso de capital. El ingreso de capital es una forma de mirarlas, la evolución patrimonial es la otra y es fundamental, porque yo puedo tener diferentes objetivos. Entonces, insisto, ¿qué objetivos tienen las empresas que estamos evaluando? Y ahí veamos. Pero al igual que Carlos, cuando empezamos a mirar la evaluación de activos, es de las cosas que hemos empezado a hacerle mucho foco. Activos semovientes, maquinaria y demás. Lo que vemos es pocas variaciones y sostenimiento de esos activos. Pero también, igualito que lo que decía Carlos, miremos la rentabilidad. Porque $90 en un campo de basaltos, índice CONIAT 67, capaz que la rentabilidad es muy superior que 140 en un campo de índice 140 o índice 180. ¿Y quién es más vivo? No sé, ¿qué objetivos tiene? Porque hay que mirar esos sistemas de índice CONIAT 67, con lana de 18 micras o menos, con ingresos de 200 y pico de dólares, como he visto datos tuyos y he visto datos en el CRILU. Guarda, ¿no? Porque es a 2 por 1 con respecto a la superficie. Entonces, por eso es más allá del ingreso de capital. Es qué estoy haciendo, qué activo tengo. Hay mucho más allá que mirar el resultado de la empresa medido en ingreso de capital. Y eso es una discusión para la número 7. Carlos, una pregunta que quizás en lo que es la situación. La reducción en disponibilidad de pasto en esta primavera, ¿fue igual si es que hay datos en cualquier sistema de pastoreo continuo, racional o tienen algún dato al respecto? ¿Se puede caracterizar de alguna manera? Con eso que yo mostré, que fue una mirada muy rápida, sin duda que no atiende a eso. La encuesta RIM que nosotros mandamos mensualmente, que es algo nuevo, que recién está cumpliendo un año, no pretende mirar eso. Lo que sí, pero yo no tengo la información consolidada todavía, lo que sí es que esa información se está generando en un proyecto importante que el plan tiene cofinanciado con INEA, un proyecto que se llama Gestión del Pasto, donde participan 32 empresas en todo el país y se está monitoreando la gestión del pasto, qué es lo que hacen los productores con el pasto desde el invierno pasado, arrancó el invierno pasado, y se monitorea el crecimiento del pasto estacionalmente, y también se monitorean otras variables como el peso de los ganados y la mirada global con la carpeta verde. O sea que no hay solo la mirada de gestión del pasto, sino que es un componente importante, pero un componente del sistema. En ese proyecto sí se están empezando a ver resultados, porque ese proyecto, en esas 32 empresas que le llamamos laboratorios vivientes, en esas 32 empresas hay una gran heterogeneidad de formas, de métodos de pastoreo. Desde aquel que tiene, no me acuerdo exactamente el número, pero un número importante de potreros, hasta aquel que tiene menos potreros y hace pastoreo continuo con descansos, por ejemplo. Está toda la heterogeneidad que encontramos y productores que generosamente además se inscribieron a participar. Y aprovecho, o sea, no tengo esa información ahora, pero aprovecho el 20, es decir, el lunes que viene, va a haber una actividad con ese foco, pasando raya a ese proyecto, el lunes 20 a la hora 19, nuestros compañeros Marcelo Pereira y Santiago Lombardo, que son los que participan coordinando ese proyecto, y nuestro presidente, el ingeniero Carriquiri, van a estar dando cuenta de los primeros resultados que está arrojando ese proyecto, que tiene mucho foco en eso, ¿no? ¿Cuál es el método de pastoreo? ¿Qué pasto se produce y qué pasto se produce y cuántos kilos de carne se producen por kilo de pasto? Estamos encontrando información bien interesante, cruzando esas variables. Así que bueno, a la pregunta bien interesante de quien nos está siguiendo, no tengo esa respuesta cuantificada hoy, pero los invitamos a que participen de esta actividad del día 20, que seguramente ahí van a empezar a ver lindos resultados referidos a esto.
José, tú mostraste ahí de alguna manera que los cambios en esa proyección que hiciste de los índices productivos, un resultado de aumento de productividad con un rodeo que estaría estable más o menos, y alcanzaría para o sea, se mantendrían las reducciones totales. La estimación es, que tú que dejaste la pregunta planteada, pero te desafío, ¿alcanzaría para una reducción de las emisiones por unidad de producto suficiente, digamos, o razonable? ¿Qué es razonable? El Uruguay tiene lo que se llama los compromisos determinados a nivel nacional en la conferencia de las Naciones Unidas para el cambio climático, donde todos los países participantes adoptan ciertos compromisos. Los compromisos de Uruguay están expresados en una serie de indicadores que tienen que ver con la reducción de emisión de gases, sea básicamente metano en el caso de la ganadería. El objetivo en realidad está planteado en términos de reducción de intensidad. Quiere decir que por cada kilo producido se emita menos metano. Lo que nosotros vemos, digamos, con el ejercicio es que es posible sí reducir la emisión por kilo producido, porque es posible incrementar los niveles de productividad. ¿Cuánto se puede lograr o cuánto se puede avanzar y en qué plazo? Es difícil de contestar. Lo que sí se puede decir es que si miramos para atrás, porque el primer compromiso se hizo sobre una base de hace varios años atrás, el progreso que se hizo desde ese momento hasta prácticamente ahora, porque ahora empieza un periodo donde hay que construir nuevos compromisos, prácticamente se logró, hay una reducción de intensidad de emisiones. La cuestión es cuánto más podemos avanzar y a qué velocidad, y eso es medio difícil de contestar. Claramente ahí la respuesta la tienen que dar un poco todos los agentes que están involucrados en la cadena ganadera, ¿no? José. Sí. A mí me gustaría agregar un comentario que tú hiciste cuando preparábamos esto, que una cuestión es lo relativo, o sea, mejorar la eficiencia por kilo, no sé cuánto, pero si aumentamos stock y vamos a más, el número final es mayor, y eso es lo que hoy el COP26 nos dice. O sea, ese concepto que vos me dijiste, pero no, que acá no lo dijiste, creo que es importante, porque la eficiencia por kilo está resuelta, lo podemos hacer. Ahora, eso nos va a llevar indefectiblemente a producir más kilos de metano, y ahí estamos en un problema que no sé cómo hay que solucionar. Gonzalo, ya que estás, dice, a cuenta de mayor análisis, ¿no? ¿Por dónde cree que usted que está la diferencia entre los productores que gastando $10 más dan un salto en el resultado y que el 25% inferior gasta mal? No sería tan atrevido decir que gastan mal, no. Porque aparte uno tendría que ver las correlaciones de ese 25%, es toda la masa de productores, y capaz que ahí, si vas a analizar, son los de menos coñac y el recurso es distinto y tiene un techo productivo per se que no le permite avanzar. O sea, entonces, lo que digo es que de ese conjunto, si yo voy por recurso suelo, la mitad tiene la oportunidad de desarrollarse. La otra mitad habrá que ver qué es lo que puede hacer para mejorar si es que quiere, pero va en la determinación de objetivos. Si están como están bien, está. No es que se gasten, el concepto no va porque gastan mal. Ahora, si vamos a ver que el área mejorada no la fertilizamos, capaz que estoy gastando distinto a los que gastan los otros. Tendríamos que vernos en la estructura de costos, ítem a ítem, y a ver qué es lo que estás haciendo y qué es lo que no estás haciendo, y capaz que algunos sí están con altos costos de suplemento, y capaz que la oportunidad sería producir más pasto aplicando fosforita en los rincones. Pero no lo generalizaría de esa manera, ¿no? Aprovechando ahí, porque hay una pregunta que es complementaria de acuerdo a lo que contestás. ¿No debería considerarse también el factor valor tierra al considerar la capacidad de las empresas de retribuir el capital involucrado con el ingreso del capital obtenido? Un poco por el lado que va. En el caso del propietario. Sí, de hecho, ese valor de $85 surge de
pero cada punto de la base de datos tiene considerado su índice Coniat, o sea que es una renta promedio valorizada por Coniat, o sea que está, digamos que el recurso suelo asociado a su valor está dentro porque considera el Coniat. Es un cálculo bastante complejo, tendría que explicarlo mucho, pero lo considera. Pero igual, hoy en el Uruguay ganadero, desde Baltasar Brum a Río Branco, consíganme un campo de menos de $90 de renta y seguramente tenga ningún alambrado, la garrapata más chica sea el tamaño de la botella, o sea, empezamos con los problemas. Entonces, un campo capaz que $75 parece un buen negocio, pero cuando vas a ver es un mar de problemas. Entonces, campos que sean operativos y productivos a menos $90, salvo rentas familiares, creo que hoy son muy difíciles de conseguir. Nos voy a ir por la última porque nos sigue llegando y capaz que nos vamos largo. Carlos, acá piden, ¿podría profundizar en la definición de empresas con capacidad de adaptación de Canelón? Podemos seguir en la séptima. No, bueno, gracias por la pregunta. Y bueno, un poco en esta primera parte, sin querer, porque en realidad, honestamente, no estaba previsto, se habló de eso en esta primera parte que compartimos acá, se habló de empresas con capacidad de adaptación. Nosotros desde el plan hace tiempo que trabajamos en ese concepto de empresas con capacidad de adaptación que tienen la suficiente capacidad, valga la redundancia, de hacer frente a situaciones adversas como todos los productores ganaderos están acostumbrados a enfrentar, sin poner en riesgo el permanecer en el negocio. Es decir, construir una empresa que esté más allá de la situación climática que te va a perjudicar, más allá de la situación de precios bajos o de tipo de cambio desfavorable que te van a perjudicar y a generar seguramente menos ingreso que lo que tú tenías planificado o que el año anterior, y te va a complicar una sequía para el año que viene y para el otro, y te va a hacer ajustar carga y perder pastura. Más allá de todos esos avatares que los productores ganaderos enfrentan y los problemas de rutina, la empresa tiene una solidez que no sale del negocio, que permanece. Y eso hay como un listado de aspectos que nosotros vimos, no están elucubrados en un Excel, sino que de uno mirar más allá de los resultados dice, oh, esto se repite, esto se repite, esto se repite. Y empieza con el factor humano, ¿verdad? Que es el más relevante, el más diferenciador. La capacidad de gestión que el productor y su equipo, sea su familia y sus colaboradores o sus colaboradores, bueno, su equipo, tienen para hacer frente a eso. Y eso se va adquiriendo con el tiempo, y eso se va fortaleciendo con la experiencia y con las redes, con el intercambio, con la asistencia técnica, con la participación en jornada, con la participación en grupos. O sea, con ese tejido, con esa red, se va fortaleciendo esa capacidad de gestión. Eso es central, eso es central. Y después están, eso de cómo llevar el sistema adelante, que nosotros un poco ahí rápidamente lo planteamos. Sistemas protocolizados, tener información, eso va generando empresa resiliente. La resiliencia es como el resorte, ¿verdad? El resorte uno lo aprieta, está ejerciéndole una fuerza y se achica, y cuando uno sale, saca esa fuerza, vuelve a la situación anterior, ¿verdad? Vuelve a lo normal. Eso es ser resiliente. Y bueno, y las empresas les sucede eso, se machucan, pasan el evento adverso y se ubican de vuelta en una posición favorable. Y además, lo bueno de estos aspectos, estos ingredientes en estas empresas es que cuando las situaciones son favorables, son las que aprovechan mejor. Entonces, paga en los dos eventos. En los eventos negativos se machucan menos, se dañan menos, y en los eventos positivos aprovechan mejor, que les permite generar más capacidad de adaptación para aquellos eventos adversos que van a venir, seguramente. Entonces,
manejan bien el rodeo, gestionan bien el pasto, trabajan con más pasto, tienen buena genética, buena sanidad, por supuesto que tienen infraestructura básica, resuelta, el tema agua, el tema subdivisiones, el tema sombra, practican prácticas ganaderas amigables con el ambiente y con el animal. Hay como un listado de aspectos y a eso nosotros le llamamos empresas con capacidad de adaptación. Tienen información, la usan, no solamente, como decía Gonzalo, para ver qué pasó, cómo me fue, sino para planificar. Hoy ya están ajustando carga, haciendo destete precoz, usando tablilla, etcétera. Y hay una combinación de tecnologías de insumos y tecnologías de procesos. Entonces, esa combinación, más allá del recurso, ¿verdad? Porque hay empresas de pequeña escala con suelos que a priori son limitantes, que tienen esa capacidad de adaptación ya resuelta, y hay empresas de más escala con el recurso suelo no limitante y también lo tienen resuelto. O sea que también, como decía Gonzalo, el tema suelo, por supuesto que es importante, nadie dice que no, pero no es determinante. Entonces, se puede, y hay esa cantidad de aspectos que nos demanda el mundo y el consumidor, que José decía antes. Esas empresas están bien posicionadas para atender todo eso, ¿verdad? Con esa trilogía de producir, vivir y conservar. Y podría seguir toda la tarde, pero la idea no era esa. Gracias. Excelente, muy completo. Les agradezco a los tres, muy buenas las tres presentaciones. Vamos a hacer un pequeño corte ahora para los que nos están siguiendo por el canal de línea. Para ser más exactos, 19:30 estamos de vuelta en punto, aunque ya estamos medio apretados el tiempo, pero creo que vale la pena. Así que la seguimos en un ratito. Gracias.